Bueno, para quienes nos siguen todos los jueves y después la repetición que entiendo va a los domingos, podrán tener un registro de una brevísima editorial que hice no hace mucho tiempo atrás, recordando algunos pasajes de la historia local sobre acontecimientos políticos, sobre cuestionamientos que se hacían a figuras que eran centrales, y que eso llevaba o derivaba en un impacto en una comunidad que puede tener alguna cercanía o interés en conocer la política. Y decía que este momento en particular, el que nos toca vivir, un proceso que no va a terminar el próximo año, sino que arrancará una etapa que le dé continuidad a esto, por lo menos esa es mi opinión, tiene como contradicción, como nudo a desenvolver, si la mayor politización significa un menor conocimiento político. Y no es fácil, pero además se convierte en una extraordinaria aventura si es que queremos indagar en qué deja como sustancia lo que se denomina década ganada. Pero me remitía a un acontecimiento cuando era presidente Mendieta, de un trabajo que pude hacer y cómo sin redes sociales hubo repercusión. Es decir, había un interés en saber cuestiones que hacen a la figura que cumple una función pública. La semana pasada estuve en La Plata, en la previa de la votación del presupuesto general de gasto del año 2015. Es decir, estuve al mediodía. Y yo no le voy a decir que La Plata era un hervidero, porque no. Sí le puedo contar que había muchas vallas, muy poca movilización. Esto es, se alcanzó un nivel de consenso, pero hacia afuera hay un desconocimiento brutal de lo que se votó. Pero en ese marco y en ese contexto, el senador Ishii, que fue un hombre reconocido y elogiado por Néstor Kirchner, que lo lanzó al interior del país a que haga campaña y que monte estructura como la de José Cepaz, emitió no una frase, un comunicado, donde decía que Scioli utilizó la Banelco y todas las tarjetas para comprar a todos. Yo le pregunto si usted se enteró, o por ahí se sabe más del casamiento de Insaurralde y Jessica Sirio. Esa definición en un comunicado de Ishii mereció respuestas muy duras de sus colegas en la Cámara Alta y también en diputados, diciéndole a Ishii que se saque el poncho y vaya a estudiar, que lea expedientes. O la Comisión de Asuntos Constitucionales para saber si cometió una falta grave, no por el comunicado, sino que aquella tarde, luego que se votó en la Cámara Baja, pasa al Senado, que ya estaban todos listos, y una patota de Ishii ingresó al recinto, tiró huevos e insultó a aquellos que iban a levantar la mano. Digo, las medidas de hace 10 años atrás no nos sirven para entender este momento. La Banelco es de la Rúa, es la alianza. ¿Se acuerdan en qué terminó aquello? Hoy se puede decir esto, que es incomprobable, y sucede dentro del propio oficialismo, porque Ishii no es de la izquierda, es del peronismo, es del kirchnerismo. Ahora, se va a estudiar si se lo sanciona a Ishii. Recuerden que cuando los diputados de izquierda estuvieron en la Panamericana acompañando a Lear, hasta el propio Berni le pidió al Congreso que lo sancione. Creo definitivamente que se fueron perdiendo medidas, que se cruzaron límites, que se puede decir, como vamos a escuchar hoy, si tenemos tiempo, al intendente Zúcaro decir, hay que trabajar sin culpa y sin ideología. Bueno, esta es la definición del tiempo. Si es esta, lo que tiene que hacer la política o los políticos es recuperar no lo viejo, sino actualizar lo bueno y proyectarlo. Porque hasta aquí es algo más que bochornoso. Es algo más que bochornoso. Es hacer lo que se viene en ganas y destruir algo que durante muchos años se trabajó con errores y aciertos, que es un sistema de partidos, o los partidos. Ya lo he dicho este año y lo voy a reiterar en el cierre de este editorial, que la comercialización de la política ha llevado a que algunos consideren que no es bueno tener ni agrupación ni partido, sino alquilarlo. Recuerden lo que va a hacer Insaurralde, ténganlo en cuenta. Ishii es un personaje no de otro tiempo, sino de este. Así nos va, no por Ishii, sino porque la política está perdiendo por goleada. Y si no, le pregunto a usted, ¿sabe que se aprobó un presupuesto en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, lo que va a tratar Quórum en el día de hoy es explicarles de qué trató esa sesión y qué tiene el presupuesto en líneas generales en el último año de la gestión provincial de Daniel Scioli, que sueña con ser presidente. Vamos a la presentación del programa y charlaremos con Joaquín Nogueira, porque el radicalismo tiene nuevas autoridades. Lista única, ¿verdad? ¿Nogueira? Lista única. Sí, lista de consenso. Le voy a preguntar sobre Carrió y su extraordinaria aparición ayer, que fue casi cadena nacional, es decir, los medios opositores y oficialistas todos buscaron a Carrió. Era útil para no mirar aquello que es duro y es estructural. Y finalmente voy a charlar unos minutos con Nogueira porque la próxima semana comienza a ventilarse en Mercedes un juicio muy importante, desconocido para muchos, que tiene que ver con la causa de la nafta o la sustracción de combustible. Y quiero saber, en términos generales, qué es lo que puede deparar ese juicio en torno a la función pública y la administración del poder. Presentación y luego Nogueira con nosotros. Position et tactique aérodynamique. Bueno, de la editorial puede surgir una pregunta para Nogueira. Es cómo se recupera la política, si es que lo ve así. Hay algunos que consideran que esta forma particular de hacer política, que es de mucho pragmatismo, de un relato por momentos indecoroso, vino para quedarse y que las nuevas generaciones van a beber de esa fuente. Bueno, Nogueira tiene sus años, fue concejal, Nogueira, fue diputado provincial. Yo creo que el pasado no es mejor, porque si no nos quedamos allá atrás. Hay que aprender del pasado y hay que imaginar un futuro mejor, trabajando en el presente desde ya, no es mágico. Pero preguntarle si la lista de unidad de la Unión Cívica Radical tiende a qué, a fortalecer el partido, a entender que el partido tiene que ir a un frente, si este es el Frente Amplio UNEN, lo de Carrió. A ver, ¿en dónde está la política hoy? Si hay claridad como para definirlo esto. Bueno, indiscutiblemente la lista de unidad en la Unión Cívica Radical es el resultado de recorrer un camino y de evaluar experiencias. Nosotros hemos logrado, a partir de coincidir en lo que queremos que pase con el radicalismo, hacer esta lista de unidad, y me ha tocado a mí presidir la Unión Cívica Radical. ¿Está todo el radicalismo ahí? Están todos los sectores del radicalismo. Santín, ¿están todos? Están todos. Digamos, en la última elección primaria en la que participamos hubo 3 listas del radicalismo. El radicalismo, sumando los votos obtenidos en todas las listas, superó ampliamente a quien ganó la primaria. Más que duplicamos los votos. Entonces, a partir de esa experiencia nos dimos cuenta que hay que tratar de buscar consenso, de no dividirse con falsas antinomias y fundamentalmente analizar que la búsqueda de consensos tiene que estar dirigida a conciliar proyectos, no discutir personas. Porque cuando nos ponemos a discutir personas se achica el objetivo de la política, que es la búsqueda del bienestar general. En cambio, cuando se discuten proyectos es más fácil conciliar, y cuando uno tiene una idea y la somete a una mesa de discusión, indefectiblemente mejora. Ahora, eso lo que plantea es como una regla básica de lo que yo he escuchado siempre de la política: el proyecto lo primero, luego los hombres. El problema es que el momento hace que la política se personalice y se personifique. Bueno, eso es la decadencia de la política. En algún momento se habló de la nueva política, y en realidad la nueva política que surgió después de la crisis del 2001, digamos, fue gente no tan nueva, que se decía que tenía en su proyecto ejercer una nueva forma de hacer política, pero exacerbó todo lo malo que tenía la vieja política. Con lo cual creo que hoy estamos en una crisis. La crisis es
la inexistencia de partidos políticos y el florecimiento de los candidatos mediáticos, que son unipersonales. Claro. Esto se ve claramente, por ejemplo, Massa creo que es un fenómeno de la provincia de Buenos Aires, que es unipersonal, aunque está rodeado naturalmente de toda una estructura que se fue desprendiendo del PJ. En el PRO, aunque con más tiempo, sucede lo mismo, es una figura preponderante y todo lo que se genera a su alrededor. Pero son candidatos de la televisión, mediáticos. Insaurralde es un ejemplo claro. Ahora, la política es acumulación, la política no es espontaneísmo. Ahora, ciertamente es un error pensar que la política es acumulación nada más, porque esta es la consecuencia que tenemos. Cuando uno dice al candidato lo tienen que conocer, es lógico, si no lo conocen nadie lo vota. Yo cuando digo acumulación es consolidación de los proyectos, de las ideas. Yo hablo de ese tipo de acumulación, que después deriva, claro, en un candidato. Claro. ¿No? Es decir, la democracia, se eligen los candidatos. Ahora, a mí me da la sensación de que lejos de la acumulación, a la que hago referencia, es quien concentra el mayor poder para aparecer en la mejor pantalla y reproducirse a través de todos los medios que hoy están a su alcance. Bueno, claro. Salvo Cristina Fernández de Kirchner, porque ha tenido poder y tiene poder todavía y que no puede ser candidata. El resto están todos iguales. Bueno, ciertamente ese es el tema de la mediatización de la política. Estamos viviendo una democracia de candidatos y no de partidos. Y el objetivo a alcanzar, digamos, es la democracia de partidos políticos, que es lo único que va a lograr cristalizar lo que todo el mundo reclama. Vos hablás con una persona, tenga o no tenga militancia, y se pone a hablar de política y dice, no, hace falta políticas de Estado. Porque hay temas que son importantes en los que todos debemos coincidir, y vuelve el tema de la Moncloa y todas esas cosas. Políticas de Estado puede haber únicamente cuando hay partidos políticos. ¿Y cómo se hace para recuperar eso? Bueno, esto es... Porque hasta el peronismo, el PJ está en una discusión casi visceral, le digo, Nogueira. A ver, ¿de qué manera no perdemos la esencia, no? Dice lo doctrinario. Parece que es una corriente que los arrastra a todos. Si no, no pueden jugar. Bueno, ciertamente esta es la gran disyuntiva y la encrucijada en que está la sociedad argentina hoy. ¿Por qué? Porque vos fíjate que la gente está tan preocupada por subsistir, por mejorar su posición personal, que desatiende la política. Y entonces, si uno convoca o procura la participación, la gente honestamente dice, no, la política no es lo mío, lo ve como algo espurio, como algo alejado, y dice, yo si no trabajo, la política no me da nada. Bueno, hay que trabajar, obviamente, todos tenemos que trabajar, pero lo que ha cundido es el mal ejemplo de la política, sobre todo en lo que es el conurbano bonaerense. Yo creo que a medida que nos alejamos de Buenos Aires, la política mejora. La política mejora porque en el interior del país y en el interior de la provincia, alguien llega a ser político porque ya es alguien. Entonces, como es el médico del pueblo, llega a ser concejal. Como es el farmacéutico, llega a ser... En cambio, acá es al revés. En el conurbano, alguien llega a ser conocido, siempre mal, no bien, a partir de la política. Un anónimo llega a ser concejal. Y esto de que desde el anonimato se llegue a hacer por la lista Sábana, aunque le echamos mucho la culpa a la lista Sábana, pero ciertamente la gente se absorbe de los problemas nacionales en el conurbano y no conoce lo local. Claro. Y no es por la lista Sábana, es porque la televisión grande, los medios de comunicación avasallan a la gente y no hay posibilidad de hacer conocer los proyectos. Este es un tema difícil de solucionar, sobre todo en el Gran Buenos Aires, porque aparte el Gran Buenos Aires es el que prácticamente define las elecciones. Claro. Así que es una disyuntiva que va a requerir mucho trabajo, va a requerir mucha docencia, y yo creo que el hecho de estar en la crisis en que estamos nos va a llevar a salir de esto, porque la gente tiene un problema que lo tiene todos los días, que no la deja vivir tranquila, que es la seguridad. Buena o mala seguridad es buena o mala política.
La gente tiene un problema que me lo dicen todos los días. Uno le dice, una madre con un chico enfermo y no la llevaste al hospital. Solo dan recetas en el hospital, dice la gente, simplificando el problema. Digamos, mala salud es porque la política es mala. Educación, el sacrificio que hace la gente para mandar a su hijo a un colegio privado con el único objetivo de que tenga clase todos los días, con el único objetivo de que, bueno, que no se pierda los niveles sociales que en la escuela. Esto es mala política. La destrucción que dejan estos 10 años, 12 años de kirchnerismo, lo peor para mi concepto es la destrucción de la educación pública. Porque no solo nos quitó la posibilidad de poner a todos en una misma línea de largada, sino que destruyó la interacción entre los distintos niveles sociales que da la escuela pública. Y yo veo a través del tiempo, mirando para atrás, vos decías mirar para atrás no es bueno, pero a veces rescatan muchas cosas. Digamos, yo estoy militando y estamos juntos en el comité con Jorge Kartoffel, por ejemplo, que es un profesional conocido de Moreno. Bueno, nosotros íbamos juntos a la escuela primaria, pero tenemos también otros amigos que íbamos juntos a la escuela primaria, que hoy son comerciantes, como puede ser Brazara, otros profesionales también de Moreno, y ahí todos convergíamos, el hijo del profesional, el hijo del comerciante, el hijo del albañil, el hijo del herrero, y eso hacía que interactuaran los distintos niveles de la sociedad. Yo pienso y me aterrorizo si no hay un cambio en lo que va a ser el país con la dirigencia de 20 años para adelante. Voy a decir esto, por ahí no se entendió. Cuando digo que el tiempo pasado para mí no es mejor, yo no estoy diciendo que no hay que buscar en el pasado. En el pasado se encuentra la sabiduría. Sí. En el futuro es la audacia y la temeridad. Sí. En el presente es el ahora y de qué manera rompemos el miedo. A eso me refería con ir para atrás, es decir, porque bueno, las actualizaciones, Noguera, y más en política, son imprescindibles. Las actualizaciones son imprescindibles. Lo que yo creo que lo nuevo, uno dice, no, me agarran las generales de la ley, pues yo fui joven también, claro, y me costó acceder a representación política. La juventud en sí no es un valor. La juventud no es algo que dependa de uno, es una cuestión biológica. Lo que depende de uno es la formación y las condiciones éticas para ejercer la política. Entonces, creo yo que ser joven es bueno, porque el que es joven tiene más ímpetu, más ganas de luchar. Lo que yo veo hoy en la juventud es que tienen ímpetu, tienen ganas de luchar, pero no tienen el compromiso de la búsqueda del bien común. Muchas veces se conforman con el avance personal y esto deteriora la política. Entonces hay que lograr una conjunción de juventud, fuerza y compromiso ético con el futuro y con la sociedad. Por eso decía, me preocupa qué va a pasar dentro de 20 años, porque indiscutiblemente los dirigentes son los que mejor se han formado. Y en esta sociedad de estos últimos 12 años, los mejores formados se han formado en guetos de barrio, que es vivir en los country, aislados de los demás, en guetos de estudiantes, porque han podido, por determinadas circunstancias, acceder a colegios de mayor formación. Y para ellos va a ser natural, dentro de 20 años que van a dirigir, que haya gente que está mejor y otros que tienen que estar peor. Se perdió esa interacción que da la escuela pública y eso es lo preocupante. Por eso yo digo, el primer desafío y que no está en la agenda de los candidatos a presidente es el tema de la educación. No es porque milite yo con él, pero el único que esboza cuestiones de educación es Cobos. Y eso es sustancial para poder pensar en una Argentina mejor. Y bueno, mire, cada provincia tiene su sistema educativo, ¿no? Es decir, no hay sistema federal. No hay algo que unifique, no hay algo que integre. Eso fue Menem, digamos, la destrucción de las escuelas nacionales. Claro, bueno, todo tenía que ver con la reforma del Estado y lo lograron. A ver, no quiero perder tiempo porque hemos hecho muchas notas en La Plata y queremos compartir con la audiencia más o menos que ustedes sepan qué hace un diputado
en este momento, ¿no? Y cómo se trabaja un presupuesto. Brevemente, yo me acuerdo de haberle hecho una nota a Carrió cuando vino al cruce, usted estaba, me parece. Sí, hace bastantes años. Cuando Carrió era otra Carrió. Sí, no digo, pero el carácter de aquel tiempo es el carácter de hoy, es decir, hoy más exacerbado que en aquel tiempo. Me acuerdo que fueron a la cooperativa Avícola Moreno, mire, sí, que estaba con... el intendente de Trenquelauquen sí, estaba también, bueno, que le sí, robaron la billetera. Sí, y estaba Graciela Ocaña, ¿no? Me acuerdo que fueron a la cooperativa, sí. Y bueno, yo viajé en la combi con Carrió y le hice una nota en la combi. Ajá. Trabajé en Señal Oeste Televisión en ese tiempo. Ahora lo de ayer me parece que es el epílogo, ¿no? O el cierre de una carrera de Carrió. No sé cómo sigue, pero evidentemente demostró que la política es de consenso. Yo puedo discutirla, la voy a cuestionar, pero quien hace política partidaria sabe que es la construcción de consenso, que hay renunciamientos necesarios. Bueno, ayer Carrió dijo, yo con UNEN no voy más, y quiso romper a UNEN. La pregunta es bueno que lo haya hecho ahora, porque si lo hacía el año que viene en plena carrera electoral, no sé qué hacían ustedes. Bueno, ¿no? Yo... Dentro de lo malo hay una parte buena. Sinceramente, creo que lo mejor que nos pudo pasar es que Carrió explotara ayer. Carrió es una fundamentalista política de sí misma. Todo lo que está con ella es bueno, hasta que ella se enoja y rompe eso. Así le pasó con el ARE, así le pasó con la coalición cívica, así le pasó con UNEN. Hay un punto muy parecido con Cristina Fernández, entonces, algo que ella cuestiona a Cristina Es Fernández. Autoritaria, absolutamente. Carrió, lo digo, yo la conocí en otro tiempo, milité algún tiempo con Carrió, inmediatamente la detecté, inclusive tuve discusiones con los que militaban conmigo, porque yo dije, esta mujer es loca. Pero ¿cómo? Que sí, que no. Y realmente no es democrática Carrió. No es democrática. No es democrática Carrió. Carrió quiere mandar. Y ella está convencida que lo que ella piensa es la única verdad. Y la política es al revés. La política es la búsqueda del consenso. Yo creo que en la Argentina de hoy y en la política de hoy, el esfuerzo tiene que ir destinado a la búsqueda de consensos. Y a partir de la búsqueda de consensos, buscar el bien común. Y esto le falta a Carrió. Así que yo celebro desde UNEN, y digamos, uno de los objetivos del radicalismo en Moreno es fortalecer UNEN, interactuar con las otras fuerzas que formamos UNEN, generar actividades comunes, generar discusión política. Celebro que Carrió se haya ido, porque yo decía hace una semana atrás nomás, digo, vamos a suponer que el sábado antes de las elecciones todos se emborrachan y gana UNEN por el 54%. Nos derroca Carrió a los 6 meses. Claro. Entonces, lo mejor que nos puede haber pasado es que Carrió haya explotado ayer, porque lo de ayer fue un acto de capricho, un chico caprichoso al que le sacaron el chupotín y se puso a gritar, sí. Porque las cosas que dijo no sucedieron ayer. Acusa cosas a Cubo del 2007. Pero ¿cómo? Si en el 2007 tenía estas condiciones deplorables, ¿qué pasó? Que antes te sentaste en taller con él. Claro. Entonces, cuando no sucedió lo que ella quería imponer, que era sin discusión ir con el PRO, se rompió, se enojó y se fue y dijo todo lo que dijo. Me parece que, como decía Nantes, mostró la hilacha. Carrió mostró la hilacha. Yo tengo la certeza que Carrió era autoritaria y ahora lo confirmo. Bien, la última cuestión es, hay un juicio que comienza la semana que viene, Mercedes. El martes, sí. Usted es el abogado patrocinante de Pasos, sí, que era un empleado de la municipalidad, algunos decían que era un funcionario. ¿Qué es eso? Es decir, ¿cómo se encuadra el juicio? ¿Cómo llega a juicio? ¿Qué es lo que se puede informar a la población de esto? Mira, me pongo en el rol de abogado defensor. Yo soy el abogado defensor del único imputado que se atreve a afrontar el juicio público. El único que decidió llegar a esa instancia. Decidió llegar ahí. Hay 5 personas que han sido condenadas
en un juicio abreviado. Juicio abreviado es un juicio que no se ventila públicamente, sino que alguien dice, bueno, yo soy culpable, y el fiscal dice, bueno, como vos sos culpable, negocian la pena. Entonces hay 5 personas que fueron condenadas en ese tipo de juicio. De esas 5, doctor Nogueira, ¿cuántos son policías? 4 creo. 4 son policías. policías y 2 son tipos civiles. El acuerdo a que llegaron es 3 años de prisión en suspenso y inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Paso, que es mi cliente, que era empleado municipal, estoy convencido de que es inocente. Es inocente. Creo que el Ministerio Público Fiscal de Moreno, que hizo la investigación, fracasó absolutamente, o tendría otros objetivos que no los puedo precisar, pero ciertamente no hay ningún elemento que justifique que este Paso haya estado preso, porque estuvo como 40 días o 30 y pico de días preso, y que se haya hecho semejante juicio para no llegar a nada. Ahora, asociación ilícita, doctor. Sí. ¿No? Esa figura no es Pasos, ¿no? No, ¿no? en es decir, teoría... la figura dice, son más de uno tiene que ser, ¿verdad? Según el proyecto del fiscal, Pasos era el jefe de una asociación ilícita, que estaba integrada por los demás que han sido procesados. Yo creo que Paso no era jefe de asociación ilícita, por eso logró la excarcelación. Digamos, la casación dijo que no había indicios para considerar que era jefe de una asociación ilícita, y los demás, bueno, admitieron su culpa, pero sin discusión. Nosotros vamos a discutir para que quede claro que Paso no era ni jefe ni integrante de una asociación ilícita. Por otro lado, hay un hecho probado y no llegó a consumarse, sino que es un hecho en conato, o sea, en tentativa, que creo yo que en el mejor de los casos podría ser tentativa de defraudación a la administración pública o hurto. Que fue el volumen de nafta de los bidones que se encuentran en la camioneta. Ahora, yo creo que ahí hubo algún problema entre policías, porque uno de los policías que hizo el procedimiento está preso. No por esta causa, no por esta causa, sino por otra. Sí. Pero el fundamento del procedimiento, ¿sabes cuál es? Es que iba una camioneta, iba un tipo manejando y hablando por teléfono. Entonces la policía, atenta y alerta, lo paró porque iba hablando por teléfono. ¿Cuántos procedimientos ha hecho la policía de la provincia de Buenos Aires de tránsito porque un tipo iba hablando por teléfono? Y creo que este debe ser el único. Fue una interna azul, entonces. Me parece que fue una interna azul, y creo que esto lo vamos a poder demostrar en el juicio. Le hago la última, doctor. ¿Tienen que ir funcionarios a declarar, a prestar testimonio, digo? Hay funcionarios citados para prestar testimonio. Sí, obligatoriamente tienen que ir. Obligatoriamente tienen que ir, están notificados y van a asistir seguramente. ¿Son 3 días? 3 días. Empieza el martes. Me confundo porque el lunes es feriado, porque siempre los juicios empiezan los lunes. Sí. Este empieza el martes y está programado en 3 jornadas. ¿Y usted tiene la convicción de que será absuelto o que no tiene ningún tipo de responsabilidad? Yo tengo la convicción interna de que va a ser absuelto, y voy a buscar a través del debate demostrar que no tiene participación. Le agradezco mucho por estar aquí. No, gracias a vos. Bueno. Los 3 temas abordados y con claridad por el doctor Nogueira. Vamos a la primera pausa y luego presupuesto provincial. Algo dijo Nogueira, lo importante es que es la educación. Yo le voy a decir que el presupuesto del próximo año es idéntico en proyección a este. Así que el 97% del presupuesto de educación está afectado a sueldos. Es decir, no queda nada para la infraestructura, para la mejora en las escuelas, salvo en algo que se alcanzó un consenso, que es: se le permitió a Scioli un endeudamiento de 21.000 millones de pesos, pretendía Scioli 31.000,
Y el compromiso del gobernador fue, si es que consigue colocar deuda, vamos a ver qué tasa, 1.000 millones para infraestructura escolar. Esa es la política. Es una pregunta, no es una afirmación. Pausa, ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, si yo le pregunto a usted quién es el ministro de Economía de la Nación, seguramente no va a tener dudas en responder, ¿no? Kicillof es una joven, ya no promesa, sino un hecho, una realidad, un hombre con recorrido, joven. Si le digo Batakis, por ahí le puede sonar el nombre, pero es quien hace la función de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. El gabinete de Scioli es un gabinete, yo diría, joven, con bríos, muy seguros todos de que Scioli va a ser presidente de la Nación. Esta nota que pudimos hacer cuando se estaba discutiendo el presupuesto e iban los funcionarios a la Cámara de Diputados y también al Senado, y en comisiones conjuntas y mixtas, a dar explicaciones de las dudas que podían tener antes de la votación en el recinto, la nota con Batakis tiene que ver con una situación que nos golpeó mucho a nosotros en el conurbano, las inundaciones. Entonces Cintia Medina la consultó a la licenciada Batakis sobre qué tiene la provincia para asistir a aquellas familias que se ven afectadas por un violento temporal, sumado a la ineptitud, ineficacia y ausencia de políticas de mantenimiento. Y tenga registro de esto, porque lo que va a decir Batakis es que hay un programa, hay un presupuesto y que está a disposición de los intendentes. Así lo decía. La verdad que a raíz de las inundaciones excepcionales que también tuvimos acá en la Ciudad de La Plata en el año 2013, nosotros en consenso con esta legislatura el año pasado creamos un programa que se llama Programa de Emergencias Climáticas, que actúa a través del Ministerio de Desarrollo. Como vos sabés, el Ministerio de Economía lo único que está es al servicio del resto de los ministerios, que son los que actúan directamente sobre los problemas que tiene la provincia. En ese sentido, este programa se creó el año pasado, está plenamente vigente y desde ese Ministerio de Desarrollo Social se están haciendo ejecuciones, ¿sí? Por ejemplo, este año el primer episodio que tuvimos de emergencia climática tuvo que ver con incendios en el municipio de Tornquín, no sé si te acordás, después con alguna inundación temprana en el municipio de Suipacha, y así se fueron dando distintas situaciones, y a partir de eso lo que se hace para hacer también que la ejecución sea más rápida y que le llegue mucho más rápido a los vecinos, es que desde ese programa se hacen subsidios directamente, transferencias a los municipios que solicitan, y el municipio, en la figura del intendente, es el que administra y finalmente destina los fondos. ¿Esto está prestado
establecido desde comienzo de año, digo, a partir de lo que es el presupuesto. No hay partidas especiales que se pueden dar a partir de las situaciones concretas como esta. Usted decía lo del fuego, digo, si no alcanza, ¿hay una opción administrativa para dar más ayuda? Sí, la verdad que alcanza. Está vigente desde el primer día de este año, porque fue votado el año pasado por esta legislatura. Es un programa que tiene 400 millones de pesos y debe tener aproximadamente una ejecución. Obviamente uno no puede prever cuántas van a ser las emergencias que tenga la provincia, emergencias climáticas que tenga una provincia, ¿sí? Se estableció 400 millones de pesos porque nos parecía que iba a estar holgado. Originalmente nosotros habíamos propuesto 300 millones y a instancias de la oposición se consensó que fueran 400 millones de pesos y hasta ahora las solicitudes que hemos tenido son de aproximadamente 50 millones de pesos y ya estamos en noviembre, o sea que el presupuesto que tiene este programa alcanza. $50 millones de pesos sobre 400 millones. Acá lo que se necesitó en Moreno, agua, colchones, frazadas, zapatillas. Hubo necesidad, creo que hasta el día de hoy hay necesidad. Yo descarto por completo la idea de que Wes no le pidió a la provincia. Pero o hay una subejecución o hay una negación de que ese presupuesto es para emergencias y contingencias de este tipo. Quien habló de lo que se proyecta en definitiva es el ministro de Infraestructura Arlía, también Cintia Medina, productor de este programa, pudo hacer una consulta sobre qué va a hacer la provincia en las obras hídricas que debe hacer la gobernación en Moreno, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Reconquista? Acá destaca Arlía que ahora quien preside el Comité de la Cuenca de Reconquista es el ingeniero Navarro, histórico hombre secretario de Obras Públicas de la administración Wes Arregui Wes. Entonces habló del Reconquista y yo creo que es el arroyo Los Perros. Él dice Berros. No conozco un arroyo Berros acá. Los Perros sí. No ladra, habla. En el río Reconquista estamos trabajando con el Comité de Cuenca, precisamente el representante del Comité de Cuenca Alta es el secretario de Obras Públicas de Moreno, recientemente electo como representante de toda la Cuenca Alta. Estamos trabajando en las vísperas ya de tener la aprobación definitiva del crédito del BID, que fue aprobado por el BID y que ahora está siendo ratificado por decreto provincial del gobernador Daniel Scioli y está a la firma de la presidenta para el decreto nacional y finalmente poder acceder a los fondos que nos va a permitir hacer saneamiento integral de la cuenca, que incluye desde las cuestiones hidráulicas hasta las cuestiones ambientales y socioeconómicas, es decir, mejoramientos de barrios, aperturas de calles, luminarias. Y puntualmente en el caso del arroyo Berro, que es donde hemos tenido mayor cantidad de evacuados en la zona de Moreno, estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación y el municipio para buscar una solución que es hacer una obra de infraestructura en ese arroyo específicamente, que es el más afectado. Bueno, a alguien le habrá pasado mal el dato porque el registro que pueden tener los compañeros de este canal y quien les habla de haber estado esos días tan aseados para una gran parte de la población es, si bien el arroyo Los Perros, en la zona de La Perlita, pero al fondo en Moreno Sur, un arroyo pequeño que crece y fundamentalmente el Catonas, ¿no? Pero por ahí la información que le dieron a Arlía no es la más apropiada, la más exacta, pero quédese con esto, que el ministro de Infraestructura Provincial dice que se aguarda la firma de la Presidenta de la Nación. ¿Para qué? Para que con la firma se avale el préstamo que solicitó Scioli, que le otorgó el BID, que ya está establecido el decreto, así que guardamos la firma de Cristina Fernández de Kirchner y comenzarán las obras de limpieza del Reconquista y el arroyo Los Perros. No Los Berros. Bueno, ahora nos metemos en el presupuesto. La cuestión es saber cómo en un mes lo que antes se discutía, no en mayor tiempo, sino que llegaba a recinto y había rechazo, en esta oportunidad, pensando en el último año, el Frente Renovador, que es la segunda fuerza constitutiva más importante que tiene la Cámara Baja, acompañó presupuesto, no ley impositiva. El Frente Amplio UNEN acompañó ley impositiva y presupuesto. La única fuerza que rechazó todo fue el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en la banca unipersonal de Cristian Castillo.
Slayman, que es de la primera sección electoral, habló del presupuesto, pero antes le mandó un mensaje a Isi y a su poncho. Primero me quiero referir, ya que está, y vos sos de un medio de la primera sección electoral, a las manifestaciones del senador Isi de José Cepaz. Bueno, yo le aconsejo al senador Isi que comience a estudiar. En esta Cámara hace más de un mes que venimos teniendo reuniones por el presupuesto y por la fiscal impositiva. Hemos recibido a ministros, hemos recibido a funcionarios, hemos recibido al presidente del Banco Provincia y hemos ido canalizando consejos, sugerencias, explicaciones. Esto que ha permitido llegar al día de hoy y poder aprobar el presupuesto y en nuestro caso en forma negativa la ordenanza fiscal impositiva. El senador Isi tendría que dejar el poncho y agarrar los libros y expedientes y ponerse a estudiar y participar en las reuniones de presupuesto e impuestos donde vienen todos los funcionarios a rendir cuentas. Nos queda para compartir con ustedes, luego de la tanda, la explicación que nos dio el diputado Juárez, miembro informante del Frente Amplio UNEN, con una definición, ¿no? Alcanza para pagar salarios y servicios los básicos, nada más el presupuesto. Pero hay, en la obtención de ese equilibrio y consenso al que hacíamos referencia en la charla con Nogueira, algunas promesas para Luján. Algunas promesas para Luján. También Cristian Castillo y el hombre tal vez más ciolista que tiene la Cámara Baja, Guido Lorenzino Mata. Pero todo eso después de la pausa. Directora, usted manda. Siempre le exigen, le solicitan, le demandan al gobierno provincial que establezca una pauta salarial. Es decir, una proyección, ¿cuánto será la recomposición del 25, del 30? El cálculo inflacionario de la provincia es tan mentiroso como el de Nación, porque las estadísticas tienden a algo que es difícil de desentrañar, que es la falsedad. La verdad o la mentira, ahí podemos reconocer. La falsedad puede hacer que una verdad sea medianamente real y falsa, y una mentira ciertamente, verdaderamente falsa. Esto es un juego de palabras que el psicoanalista Alfredo Grande propone para comprender el momento que nos toca vivir, ¿no? Hay mucho de falsedad. Si los datos se falsean, un presupuesto que ya es un dibujo se torna difícil de asimilar. Bueno, Juárez, del Frente Amplio UNEN, habla de lo posible y de lo que se alcanzó. Lo otro sigue siendo un dibujo.
Nosotros en el presupuesto realmente creemos que lo único que asegura es la posibilidad del pago de sueldos y la confirmación de que pueden prestar los servicios básicos. Pero no va a haber un avance en obra pública. Estamos muy preocupados por la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros hemos hecho mucho hincapié en ese tema. Y está claro que este gobierno acude al expediente clásico de incrementar el nivel de recaudación mediante el aumento de las alícuotas del inmobiliario urbano y rural, y pretendía hacer algunas modificaciones, como por ejemplo incorporar ingresos brutos a las cooperativas de consumo, y nosotros nos hemos opuesto claramente a esa situación. Hemos logrado que se retirara eso. ¿Se retira eso? Se retiró, eso no es parte de del presupuesto. Y también logramos la incorporación en el presupuesto de la provincia de autorizar al gobernador a iniciar gestiones para obtener créditos en función de las obras hídricas que se necesitan en la cuenca del río Luján. Es decir, sería endeudamiento afectadísimo. Exactamente, afectado exclusivamente a obras en la cuenca del río Luján. Lo otro que logramos es un fondo especial para Luján de 10 millones de pesos para materiales y maquinarias y mano de obra, si fuera necesario, para hacer desagües pluviales en los barrios, localidades del partido de Luján que se vieron anegadas como producto de la inundación. Sí, me parece que eso para nosotros es muy importante. Y logramos en materia fiscal la exhibición del pago de tasas del impuesto inmobiliario urbano a la localidad de Luján y a San Antonio de Areco, que fue otro distrito muy castigado. Zonas afectadas. Zonas afectadas, todos los vecinos afectados. Para nosotros, desde ese punto de vista, creemos que hemos tenido un logro. Desde otro punto de vista, está claro que el presupuesto viene en franco retroceso en función de que hay más de 80.000 millones de pesos de deuda consolidada, y el déficit que marcaba, el déficit en infraestructura escolar, en salud, en rutas, todas esas cuestiones que marcan algo que no está en el papel frío de un expediente o de un presupuesto, sino que están en la realidad, están en el latido de las necesidades de la gente. Bueno, Juárez es de Luján, así que él puede llegar a su terruño y decir, esto es lo que hemos logrado a partir de una necesidad acuciante que vive Luján, ¿no? Por el crecimiento del río. Y hoy, lo voy a prometer para la semana que viene, pero hicimos la cobertura de una reunión que se hizo por el saneamiento y mejoras en el río Luján, en la cuenca. Se presentó la consultora Sherman y Asociados. Es imperdible para la próxima semana cómo, después de miles de estudios, se va a estudiar un año más para alcanzar la obra estratégica. ¿Sí? Un año más. Ahora vamos a compartir con ustedes el testimonio, y hago 180 grados, estoy en plena rotación, del diputado del FIT, la única fuerza que rechazó ley impositiva y presupuesto, Cristian El Chipi Castillo. Hablaba así con quórum, orden del día. Un presupuesto, de nuestro punto de vista, de ajuste y mano dura. Lo hemos definido de esa forma porque las partidas en lo que hace a educación, a salud, a desarrollo social, infraestructura, están por debajo del aumento general del presupuesto y por debajo de la inflación, y por el contrario lo único que crece es la partida en seguridad, identificada con poblar de policías la provincia. Entonces nos parece que en un presupuesto donde nuevamente no hay pauta salarial, y bastaría poner como indicativo el promedio general de aumento del presupuesto para, a partir de ahí, que se dé el debate libre en paritarias, ¿no? Por el contrario, la Cámara se ha aumentado a sí misma el 36% sus ingresos. O sea, hay un contrasentido entre no establecer esto como pauta para los trabajadores estatales y de la educación, que por otro lado han mostrado un rechazo muy fuerte en estos 2 días de paro que tuvimos, 48 horas, a la política antieducativa, como la denominamos nosotros, del gobierno de Scioli. Y por lo tanto, por estos considerandos y algunos otros más, nuestro voto ha sido negativo respecto a este presupuesto. ¿Es un buen síntoma que el endeudamiento sea de 21.000 millones y no de 31.000 millones? Es un detalle respecto a cómo mostraban contablemente
lo que después iba a endeudar, pero lo real es que acá el servicio de deuda ha aumentado del 5 al 11% del 2003 al 2015. Es decir, que ellos dicen que la deuda es menor respecto al producto del bruto de la provincia, pero respecto al presupuesto, lo que se gasta en pago de deuda de intereses crece como proporción. Así que esto después lo pagan los bonaerenses, menos escuelas, peores hospitales, peores rutas, ausencia total de política para vivienda. Se van a hacer entre 6 y 7 mil viviendas nada más, cuando hay un déficit que ronda el 1.200.000. Así que creo que esto es elocuente y habla por sí mismo. El presupuesto educativo se lo absorbe el 97% salario y queda nada para infraestructura. ¿O en el endeudamiento hay 1.000 millones de pesos afectados exclusivamente a infraestructura? Por fuera del presupuesto educativo hay 1.000 millones que se autoriza a endeudarse para hacerlo. Después veremos si consigue el fondo el gobernador. Lo cierto es que tenemos una situación donde los salarios docentes están 1.000 pesos por debajo de lo que es el promedio de la región centro, donde gran parte, además del salario, está compuesto por sumas bonificables y no van al básico como corresponde, lo cual hace que se achiquen los ingresos por antigüedad de todos los docentes de la provincia y que además se desfinancie el Instituto de Obra Médica Asistencial, el IOMA, y el Instituto de Previsión Social, el IPS. Así que tenemos un combo que, bueno, que nos tiene acostumbrados la política de Scioli, que de ninguna manera modifica este presupuesto. Bueno, hay algo que ocurre antes. ¿Está prendido, no? ¿Sí? Perfecto. Hay algo que ocurre antes de lo que está viendo y es lo que se llama labor parlamentaria. Ocurre también acá en el Consejo, que luego del trabajo en comisión, antes de ir al recinto, se pulen los detalles en labor parlamentaria y ya cada bloque sabe lo que va a decir el otro. Es decir, no hay un ida y vuelta, no hay un debate, son ponencias, son exposiciones y ya se transmitió a los medios platenses fundamentalmente cómo se votaba y cuáles eran los ejes. Eso es lo que ocurre en la discusión, que no es tal, de la ley de leyes, del presupuesto. Guido Lorenzino Mata, sciolista por naturaleza, habló con este programa sobre el presupuesto y dijo lo siguiente. Scioli iba a ser presidente en el 2015, una vez que pasemos las internas de las PASO del Frente para la Victoria, porque es la persona que mejor expresa la etapa que viene del desarrollo. Nosotros en estos 7 años de gestión en la provincia priorizamos 3 áreas básicamente: la salud pública, la educación y la seguridad. Siempre hemos puesto recursos, leyes y acciones políticas tendientes a mejorar esos 3 servicios, y estamos convencidos que lo que tomamos nosotros en el 2007 lo hemos mejorado en términos salariales, en términos de condiciones, en términos de calidad en ambos aspectos. Cuestiones, salud y educación, y en términos de seguridad hemos puesto fuertemente en la agenda pública la necesidad de mejorar, y también hemos avanzado en fortalecer nuestra fuerza de seguridad, descentralizar la justicia, darle herramienta a nuestros jueces para que puedan trabajar, pero también fortalecer y equipar a nuestras fuerzas de seguridad. Así que el diagnóstico que vemos en este presupuesto es lo que venimos haciendo nosotros, y sin duda que tiene que ver con ser parte de un proyecto que ha priorizado y ha ampliado derechos, pero que también ha tenido mucho compromiso con la seguridad ciudadana y con cuidar la vida de cada uno de nosotros. Bueno, y le pregunté a Lorenzino qué sucedía con la coparticipación provincial, los recursos que demandan los municipios, como el nuestro. En el año 2012, Wes dijo, la provincia me recortó 40 millones de pesos, fue el año del tornado, recuerden ustedes, abril, 4 de abril del año 2012, 40 millones de pesos menos. De allí se generó una discusión que nunca fue aclarada, si esos 40 millones de pesos menos fueron cubiertos en parte con el fondo educativo, calculado en 20 millones. Y esto lo dijo implícitamente el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, porque ¿cómo se compensa? Es decir, el día a día es como su casa, hay gastos y se requiere el dinero, lo que son gastos corrientes. Pues bien, le pregunté a Lorenzino qué balance hace él, siendo sciolista, de los 7 años de gestión del gobernador transfiriendo o descentralizando recursos y programas a los municipios. Por supuesto, la cifra que da y los porcentajes son claramente positivos, desde esa óptica que es la óptica del oficialismo provincial.
todos los municipios del 2007 a la fecha han incrementado sus recursos en más de un 500%. Nosotros creemos realmente en la descentralización y en el federalismo. Nos parece que fortalecer las economías regionales, fortalecer a nuestros intendentes, es fortalecer al gobernador. Y creemos que hay muchas competencias y responsabilidades que es importante transferirlas, pero con esos recursos. Por eso, de manera automática, todos han tenido y tienen hoy la posibilidad de tener más recursos que los que tenían cuando asumió Daniel Scioli. Y para nosotros es algo que nos parece que hay que usarlo como un modelo de gestión. Es fundamental que los recursos que se generan en determinadas zonas las administren esas zonas y, bueno, en particular los 135 intendentes que son parte de la resolución de muchos de los conflictos que hay en nuestro territorio bonaerense. Bueno, hoy que no está el señor Vigo, vamos a terminar en hora, en punto, como corresponde, ¿no? Porque la directora y la compañera camarógrafa tienen que ir a trabajar y estudiar respectivamente. Y a ustedes les digo que nos encontramos el próximo jueves. Ah, bueno, está allá, lidiando con las máquinas. Gracias por acompañar este clásico y espero que a la noche vean el super clásico. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.